De febrero de 2024, sexto domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Levítico, capítulo 13, versículos 1 y 2 y versículos del 44 al 46. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, hasta el capítulo 11, versículo 1. Y el Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de Levítico, capítulo 13, versículo 1 y 2, y versículos 44 al 46. El libro de Levítico, tercero de la colección de 5 libros atribuida a Moisés, es una colección de normas y leyes dirigidas a Israel, pero de manera especial a los descendientes de Aarón, a la clase sacerdotal. Se trata de normas litúrgicas e higiénicas enunciadas con una meticulosidad que asombra. Y todo ello con el propósito de mantener a Israel como un pueblo santo, entendiendo la santidad no tanto como normas morales de comportamiento, sino aquello que se le exige a Israel para mantener un estado de pureza ritual que le permita entrar al templo y tener así una relación con Dios, que es el totalmente santo, es decir, que está separado de todo y de todos y cuya sacralidad debe respetarse siempre. Si Israel es un pueblo santo, es porque su Dios es santo, y no debe contaminarse con las costumbres de los pueblos vecinos, sino que debe mantenerse en estado de pureza, evitando la idolatría y las prácticas riesgosas y cuidando las buenas relaciones entre los miembros del pueblo. La lectura de hoy es parte de una sección que abarca los capítulos 13 y 14. Se trata de normas respecto de una enfermedad que, aunque se traduce por lepra, no significa solamente la enfermedad de Hansen, que hoy calificamos con este término, sino cualquier otra afección de la piel, incluyendo lo que hoy conocemos como psoriasis, vitiligo y otras enfermedades dermatológicas. Estas afecciones de la piel eran tenidas como causa de impureza y excluían a la persona que las padecía de la participación en el templo y de la misma convivencia comunitaria en general. Como se pensaba que su origen estaba en espíritus malos que poseían a la persona, la curación, cualquiera que hubiera sido su origen, tenía que ser corroborada por los sacerdotes del templo. El aislamiento de este tipo de enfermos buscaba que el resto del pueblo no se viera expuesto a estas fuerzas espirituales negativas, pero en realidad terminaba convirtiéndose en una segregación que excluía y marginaba de la convivencia a los enfermos de lepra. Las curaciones que Jesús va a realizar a enfermos de lepra no solo implican su curación física, sino que lo que resultaba más importante en una sociedad regida por criterios de honor y de vergüenza, reincorporaban a la persona a la comunidad de la que estaba excluida. La casi obsesión por este tipo de impurezas rituales se manifiesta en que estos capítulos hablan incluso de la lepra de las casas o la lepra de la ropa. La marginación era tan dolorosa que en el lenguaje común la palabra leproso ha quedado como sinónimo de apestado, de contaminante o de socialmente rechazado. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31 al capítulo 11, versículo 1. La comunidad de los Corintios pasa por algunos problemas de conducta a los que Pablo se ha referido para ofrecer su opinión y su guía. El ejercicio de la sexualidad, la soltería, el consumo de la carne sacrificada a los ídolos, todos ellos son aspectos para los que no tenemos mandato expreso del Señor, pero que son abordados por el apóstol, que está convencido de que quien se deja conducir por el Espíritu debe dejar que el Evangelio permee todos los aspectos de su vida, derivando del Evangelio y del ejemplo de Jesús las normas que sean necesarias para mantenerse en buenas relaciones con Dios. El apóstol deberá todavía abordar otros problemas,
comportamientos discriminatorios en la asamblea eucarística, rencillas entre los servidores comunitarios que consideran su trabajo como indispensable, pero desprecian el trabajo de los demás, y la preocupación por la suerte de los cristianos que mueren, los cristianos difuntos. Pero antes de abordar todos estos temas, Pablo quiere cerrar esta sección con una reflexión que abarca el capítulo 10, versículo 23, al capítulo 11, versículo 1 del pasaje del que está arrancada nuestra lectura. El principio que menciona primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 23 es: todo nos está permitido. Pero es un principio que no se ha mostrado válido en todos los casos. La libertad de conciencia es importante, pero el amor está por encima de todo. El discípulo que se siente fuerte en la fe y tiene recta intención puede tomar sus decisiones sin dejarse llevar por lo que diga la gente. Él sabe que no ofende a Dios. Pero la libertad personal no es un principio absoluto, ni deberá estar regida solamente por la búsqueda de nuestro propio interés, sino que es un don de Dios para la salvación de todos y para la construcción, a veces fatigosa, de un ambiente comunitario de veras fraterno. En ocasiones, el discípulo podrá libremente dejar de ejercer algún derecho si con ello piensa que puede contribuir a evitar que otras personas caigan en pecado debido a malas interpretaciones. Diríamos en lenguaje común, todo el obrar recto nos está permitido, es cierto, pero hay ocasiones en que deberemos cuidar no hacer cosas buenas que parezcan malas, porque podemos poner a otras personas en riesgo. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. El relato de la curación del leproso que hoy escuchamos cierra el capítulo primero. En cierto sentido, es un milagro que resume el sentido de los prodigios que ha realizado Jesús hasta el momento, porque el leproso representa de manera admirable al marginado, al segregado social. Basta echar una mirada al capítulo 13 del libro de Levítico, del que solo leímos unos pocos versículos en la primera lectura, para darnos cuenta de lo que significaba ser un leproso en Israel. La lepra era la mayor muralla social y al mismo tiempo una enfermedad incurable que solamente Dios podía sanar, como atestigua el libro de los Números en el capítulo 12, versículos del 10 al 13. Jesús se conmueve profundamente y sin preocuparse de que infringe la ley, toca al leproso y lo purifica de su enfermedad. Ante la petición humilde de aquel hombre impuro, Jesús no duda en tocar lo intocable. Pero en lugar de quedar contaminado, Él comunica su propia pureza. El segregado queda reintegrado a la comunidad. Jesús revela de este modo que la vida y la misericordia del Padre derriban todas las fronteras legales y sociales que los seres humanos establecemos para dividirnos entre puros e impuros, con las consecuencias lógicas de marginación y de estigmatización de una de las partes. La acción de Jesús revela la capacidad humanizadora del reino cuando irrumpe en la existencia humana. El leproso, ya limpio, no vuelve al orden antiguo, que no ha hecho nada por él. Su nueva condición lo ha transformado en testigo de la obra liberadora de Dios. Él va a anunciar lo que ha vivido. El Evangelio que hoy leemos es una buena imagen de la misión cristiana. Somos también nosotros testigos de lo que el encuentro del Señor ha hecho de nosotros. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas en este 6º domingo del tiempo ordinario. Como hacemos al final de los comentarios, volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, volvemos a hacer una lectura atenta, pausada, esta vez en oración, de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.